Marcos capítulo 10, versículos 17 al 31. Y hoy vamos a estar, mis hermanos, predicando bajo el tema el engaño de la religiosidad y las riquezas. El engaño de la religiosidad y las riquezas. Así que yo lo invito a que miren ahí en sus Biblias, en Marcos capítulo 10, versículos 17 al 31. Vamos a leer el pasaje, oramos, presentamos al Señor nuestras vidas y que el Señor nos ayude a exponer su palabra. Así que si no tiene su Biblia, escuche. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. Disculpen, hermano. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió y le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto te digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Oremos, mi hermano. Padre, te vamos a exponer tu palabra en esta hermosa tarde, Señor, y yo necesito que tú estés conmigo, pero también que estés con mis hermanos y mis hermanas. Queremos ser ministrados por medio de tu palabra. Queremos que tú abras nuestro entendimiento para comprender lo que tú has revelado por medio de ella, Señor, y que podamos salir de aquí edificados, confrontados, que podamos salir de aquí con tu palabra haciendo una obra de transformación en nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El engaño de la religiosidad y las riquezas. Hoy nosotros vamos a ver el espíritu enemigo más opositor y uno de los más peligrosos para la obra de Cristo sobre la tierra, y ese es el espíritu de la religiosidad. Cuando Jesús el Salvador vino a la tierra, fue este espíritu el que más se le opuso y el que más se levantaba contra Jesús. El religioso, por lo general, se convence de que está haciendo algunas cosas religiosas que van a conformar la mente y el corazón de Dios, a pesar de las muchas cosas malas que tal vez pueda hacer. Pero el religioso, mis hermanos, no engaña a Dios, ni engaña a la gente por mucho tiempo. En realidad no engaña a nadie. Al único que realmente se engaña es a sí mismo. Hoy hay un pensamiento filosófico que se llama deísmo, que nace con los filósofos griegos, y ellos pensaban como muchos piensan en el día de hoy.
Ellos creen que hay un ser superior, pero lamentablemente nunca se rinden a él, ni nunca conocen a ese ser superior, el cual ellos dicen que creen. Y el religioso cumple con algunas cosas de su religión, pero hay muchas áreas en su vida personal que demuestran desorden y demuestran confusión. Y ese es el caso que veremos hoy. Un hombre joven sumergido en el engaño de la religiosidad y en la seguridad y confianza de las riquezas. Ahora, en el contexto de este pasaje, la historia que acabamos de leer se recoge 3 veces en el Nuevo Testamento. Nosotros podemos ver este relato en Mateo, en Marcos y Lucas, y ellos le escribieron para nuestro aprendizaje, obviamente inspirados por el Espíritu Santo. Y hay sin duda un sabio propósito en esta triple repetición de los mismos hechos. Casi siempre cuando tú encuentras un relato en las Escrituras que se repite varias veces es porque Dios está haciendo énfasis en eso que le está comunicando. Y este episodio continúa con el tema del discipulado, que es tan destacado en la segunda parte de este Evangelio de Marcos, especialmente los capítulos 8 al capítulo 10. Pero más específicamente se está relacionando con la segunda predicción de la crucifixión y la colección de enseñanzas relacionadas con el discipulado de Jesús hacia sus discípulos, porque Jesús llevó un rato tomando un tiempo aparte con los discípulos para enseñarles un sinnúmero de cosas. Ahora, en su contexto inmediato, el pasaje recoge el tema de la entrada en el reino de Dios, introducido en el capítulo anterior, y en la parte positiva vimos la fe infantil y la dependencia de Dios, que son necesarias para entrar al reino de Dios. Eso nosotros lo vimos en el pasaje de la semana pasada, ahí en Marcos 10, versículos 13 al 16. Pero en la parte negativa, el amor a las riquezas y confiar en ellas representa un obstáculo insuperable para la confianza en Dios y por ende para poder heredar la vida eterna. Y yo quiero que veamos en esta exposición, mis hermanos, 4 cosas que el texto nos va a mostrar. Número 1, lo poco que el hombre religioso conoce de sí mismo. Número 2, el inmenso amor de Jesús por los perdidos. Número 3, el inmenso peligro del amor y la confianza en las riquezas. Y por último, una lección personal para los discípulos. Así que veamos, mis hermanos, lo poco que el hombre religioso se conoce a sí mismo. Y eso lo vemos en los versículos 17 al 20. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió y le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. El texto nos dice que este joven vino corriendo y se hincó de rodillas ante Jesús y le preguntó con una actitud muy solemne, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El texto no nos dice cuánto tiempo llevaba este joven hombre siguiendo a Jesús. Es posible que haya participado de otra de las enseñanzas que Jesús había dado. Pero este hombre, mis hermanos, vino corriendo y se hincó delante de Jesús, se arrodilló. Miren, mis hermanos, de todos los que vinieron a los pies de Jesús en algún momento, este es el hombre que peor se fue de la presencia de Jesús, de como vinieron todos los demás. Sin embargo, este joven tenía varias cosas en su favor. Número 1, era un joven con un gran potencial. Si usted va a Mateo capítulo 19, versículo 22, que es el pasaje paralelo de esta historia, miren lo que dice acerca de este joven. Mateo 19, 22 dice, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este joven era respetado por los demás, tal vez porque ocupaba algún cargo como dirigente, tal vez en la corte de su pueblo. Ciertamente este joven tenía modales, tenía moral y tenía suficiente deseo en su corazón por las cosas espirituales como para correr hacia Jesús y postrarse a sus pies.
Pareciera que este joven realmente estaba interesado en lo que Jesús quería enseñarle. A primera vista había mucho de prometedor en la pregunta de este hombre. Mostraba preocupación por las cosas espirituales, mientras que la mayoría de los que rodeaban a Jesús eran negligentes e indiferentes al mensaje de Jesús. Mostraba también este joven una disposición de reverencia a nuestro Señor, arrodillándose delante de Él, mientras que los escribas y los fariseos despreciaban a Jesús con todo su corazón, mis hermanos. Así que la actitud de este joven era distinta a la de tal vez los otros que estaban ahí viendo a ver qué enseñaba Jesús y qué él hacía. Pero mis hermanos, durante todo este tiempo, este hombre desconocía profundamente su propio corazón. Con todas sus excelentes cualidades, este joven tenía un punto de vista muy superficial respecto a las cosas espirituales. Este hombre joven y religioso tenía una noción muy superficial de la salvación. ¿Usted sabe por qué? Porque él pensaba que podía hacer algo para ganarse la vida eterna. Esta era una creencia muy común en la época de Jesús y es muy común en el día de hoy. La mayoría de las personas inconversas piensan que Dios un día va a sumar todas las buenas obras y todas sus malas obras, y si las buenas obras son más que las malas, entonces eso les va a dar acceso a la vida eterna. Ellos piensan que cuando se presenten un día delante del Señor, el Señor Jesús va a tener una balanza y va a poner todas sus buenas obras y todas sus malas obras, y si tiene más buenas obras, pues entonces Pedro, dale ahí un poquito de entrada al reino de los cielos. Y no funciona de esa manera, mis hermanos. Detrás de este enfoque de buenas obras respecto a la salvación hay una noción superficial del pecado, del hombre, de la Biblia, de Jesucristo y de la salvación. Y este joven tenía todas esas ideas equivocadas y superficiales acerca de su vida espiritual. El pecado, mis hermanos, es rebelión contra un Dios santo. No es simplemente una acción, es una actitud interna que exalta más al hombre y desafía a Dios. Y surge una pregunta a la luz de este pasaje. ¿Pensaba en realidad este joven que podía hacer unas cuantas obras religiosas y arreglar cuentas con un Dios santo? Aparentemente sí, este joven creía eso. Este hombre escuchó a nuestro Señor hablar de aquellos mandamientos que hablan de nuestros deberes hacia nuestro prójimo e inmediatamente declaró: todo esto he observado y guardado desde mi juventud. ¿Será eso verdad? No, mis hermanos. Ningún ser humano ha podido guardar a la perfección toda la ley de Dios. Así que de plano este hombre joven se está engañando a sí mismo y se ha creído en su propia mente que él ha guardado todos los mandamientos de Dios. La ceguera espiritual aquí exhibida es, por desgracia, mis hermanos, muy común. Miles de cristianos profesantes en la actualidad no tienen conciencia alguna de su propio pecado y de su culpa ante los ojos de Dios. Presumen de no haber hecho nada demasiado malo. ¿Y qué piensan? Yo nunca he asesinado a nadie, yo no he adulterado, yo no he hurtado, yo no he dado falso testimonio. Sin duda, no pueden estar en peligro de no entrar al reino de los cielos. Muchos olvidan la naturaleza santa de aquel Dios con quien dicen tener una relación. Y olvidan a menudo que quebrantan su ley con su disposición e imaginación, aunque su conducta externa sea correcta. Porque el religioso, por lo general, le pone énfasis y prioridad ¿a qué? A lo externo, al comportamiento externo, a lo que se ve externamente. Son personas, mi hermano, que nunca estudian porciones de la Escritura como el capítulo 5 de Mateo, donde habla, ¿verdad?, ese gran sermón del monte que presenta las verdaderas verdades espirituales del reino de Dios, o lo estudian con un oscuro velo sobre sus corazones y no lo aplican a sus vidas personales. El resultado es que solo piensan en su propia justicia. Por eso era que Jesús le decía a los discípulos, lo que los fariseos le digan, háganlo, pero no sean como ellos. Porque ellos dicen, pero no hacen. Y ellos delante de todos se crean su propia justicia y creen que van a ser justificados delante de Dios por su buena justicia personal. Y este tipo de personas, mis hermanos, son como los religiosos en la iglesia de la Odisea. Son ricos y se han enriquecido y de ninguna cosa tienen necesidad.
Mire lo que dice el apóstol Juan en Apocalipsis 3:17, cuando le habla a estos supuestos religiosos creyentes en la iglesia de la Odisea, y le dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y mire la respuesta del Señor: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hoy también hay millones de personas que viven satisfechos consigo mismos y a menudo también mueren satisfechos consigo mismos. También el texto nos revela que este joven tenía una noción superficial de la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque miren cómo le llamó. En el versículo 19, si no me equivoco, de ahí de Marcos capítulo 10, miren cómo él identifica a Jesús y lo llama por maestro bueno. Dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincado de rodillas delante de él, le preguntó: maestro bueno. Así que le llamó maestro bueno, pero tenemos la impresión de que estaba tratando de lisonjear al Señor, porque los rabinos judíos no permitían que se les aplicara la palabra bueno. Solo Dios era bueno y la palabra bueno debía reservarse solamente para Dios. Ahora, Jesús no estaba negando que era Dios con lo que le dice ahí en el versículo 18. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Alguien puede leer ese texto bíblico y decir: bueno, pues entonces Jesús no está reconociendo o aceptando que Él es Dios. No, mis hermanos, al contrario. Él está más bien afirmándolo delante de este joven. Simplemente Jesús quería asegurarse de que este joven en realidad sabía lo que estaba diciendo y si estaba dispuesto a aceptar las consecuencias y las responsabilidades de esa afirmación que estaba diciendo acerca de Jesús. Y esto explica por qué Jesús señaló al joven a la ley mosaica. Jesús quería que este joven se viera a sí mismo como pecador postrado ante un Dios santo, mis hermanos. Y esto es importante entenderlo. No podemos ser salvos del pecado por guardar la ley. Pero este joven aparentemente pensaba que sí podía obtener la vida eterna por medio de guardar ciertos mandamientos. Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué hace la ley? La ley es un espejo que nos muestra lo sucio que estamos y somos, pero mis hermanos, el espejo no puede lavarnos de nuestra condición pecaminosa. Solamente nos lo muestra, y eso es lo que hace la ley de Dios, mostrarnos nuestra pecaminosidad. Y uno de los propósitos de la ley es llevar al pecador a Cristo. Sirve como espejo, pero también sirve como un tutor, llevando al pecador a Cristo. Miren lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 24. Gálatas capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Esa palabra ayo es como un tutor, como un maestro que se le daba a los niños cuando eran pequeños para instruirlos en el camino. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y esto fue lo que la ley hizo en el caso de este hombre. La ley puede traer al pecador a Cristo, pero la ley no puede hacer al pecador semejante a Cristo. Solamente la gracia de Dios puede hacer eso, mis hermanos. Yo creo que aquí hay algo que nosotros debemos considerar y aplicar a nuestras vidas. Yo creo que nosotros debemos guardarnos de pensar como este joven pensaba. En la medida en que pensemos poder guardar la ley de Dios, Cristo no nos sirve de mucho. Si nosotros creemos, mi hermano, que podemos guardar la ley de Dios, entonces ¿para qué Cristo nos sirve? Yo creo que debemos orar pidiendo a Dios que nos ayude a conocernos bien, para que no cometamos el mismo error de este hombre joven religioso que creía que se conocía bien, pero no se conocía. Y debemos pedir que el Espíritu Santo nos convenza
de nuestro pecado, nos muestre nuestros corazones, nos muestre la santidad de Dios y así nos muestre nuestra necesidad urgente de Cristo en todo momento. Pablo habla acerca de esto en Romanos capítulo 7, versículo 9, cuando dice: bienaventurado aquel que ha aprendido por experiencia el significado de las palabras de Pablo. ¿Y qué decía Pablo en Romanos 7, 9? Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Como dice un comentarista, la ignorancia de la ley y la ignorancia, del evangelio generalmente van unidas. Aquel cuyos ojos han sido verdaderamente abiertos a la espiritualidad de los mandamientos nunca descansará hasta que haya encontrado a Cristo. Pero este joven estaba ciego totalmente ante su realidad. Y él pensaba que porque tenía algún poco de religiosidad y de conocimiento religioso en su vida, eso le podía dar alguna oportunidad en el reino de Dios. Pero también, mis hermanos, vemos en estos pasajes el inmenso amor de Jesús por los perdidos. Miren lo que dice la primera parte del versículo 21, mis hermanos. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Esta es una verdad que se desprende de la expresión utilizada por Marcos cuando en su relato de la historia de este hombre dice que Jesús mirándole le amó, mis hermanos. ¿Usted nunca ha mirado a alguna persona cercana a usted con una mirada de amor? ¿Sabe? Usted puede distinguir, ¿verdad?, lo que es una mirada de amor a simplemente una simple mirada. Hay miradas, mis hermanos, que muestran realmente el sentimiento detrás de esa mirada. Y ese amor era sin duda un amor de pena y de compasión por la vida de este joven. Nuestro Señor Jesucristo contempló con lástima la extraña mezcla de religiosidad e ignorancia que presentaba el personaje que tenía delante de él. Por eso lo miró con pena y compasión, mis hermanos, pero con una mirada amorosa. Aún en medio de la ceguera espiritual que este joven tenía, Jesús lo miró con amor. Jesús vio con compasión un alma luchando con toda la debilidad e inestabilidad impuesta por la caída, con una conciencia inquieta y sensible que anhelaba liberación, con el entendimiento entenebrecido y cegado en cuanto a los rudimentos de la religión espiritual. Y con una mirada penetrante, Jesús vio debajo de la fachada de devoción religiosa la necesidad más profunda que este joven tenía. ¿Y qué dice el texto? Que Jesús lo amó mirándolo. Debemos señalar, mis hermanos, que solo Marcos destaca esta mirada del Señor. Cuando usted lee el pasaje de Mateo y el pasaje de Lucas, ahí no habla acerca de esa vista de amor de Jesús por este hombre. Ahora surge una pregunta: ¿es que Jesús no veía el egoísmo en este joven? Claro que sí que lo veía, pero al mismo tiempo percibía también algunas virtudes que había en este joven y un potencial que había en la vida de este joven, mis hermanos. Y no hay nada más triste en el mundo, mis hermanos, que desperdiciar la vida fuera de Cristo. No hay nada más terrible que desperdiciar la vida fuera de Cristo, mis hermanos. Este joven, según vemos, tenía muchas posesiones, mucha riqueza, mucha influencia, mucho reconocimiento. Tenía muchas virtudes buenas y mucho potencial, pero estaba desperdiciando su vida, mis hermanos. Yo conozco muchos jóvenes, personas, mis hermanos, que van por la vida adquiriendo todo lo que desean, pero están desperdiciando su vida porque no la están viviendo en Cristo. Nunca debemos olvidar que Jesús siente amor y compasión por las almas de los impíos. Pero también es indiscutible que siente un amor peculiar por aquellos que escuchan su voz y le siguen. Y ellos son sus ovejas que le han sido dadas por el Padre y Él las cuida con una especial preocupación. Estas ovejas son su esposa, unida a Él en un pacto eterno como parte de sí mismo. Pero el corazón de Jesús es un corazón grande, mis hermanos. Tiene abundancia de piedad, compasión y tierna preocupación aún por aquellos que siguen en el pecado y en el mundo. Y gracias a Jesucristo, mi hermano, por ese amor. Porque mira qué paciente fue con nosotros. Donde también nos encontrábamos en esa vida de desperdicio,
Y Jesús también, mis hermanos, de la misma manera que miró a este joven con amor, también nos miró con amor a cada uno de nosotros en un momento dado de nuestras vidas. Y gracias a ese amor y esa compasión, mis hermanos, nosotros estamos en Cristo hoy. El Jesús que lloró sobre la incrédula Jerusalén sigue siendo el mismo Jesús hoy. Jesús sigue reuniendo en su seno al ignorante, al que se cree justo y al incrédulo. J.C. Ryle comenta acerca de esto y dice: si los hombres se pierden, no es porque Jesús no les ame y no esté dispuesto a salvar. Y sus propias palabras solemnes desvelan este misterio cuando en Juan 3:19 y en Juan 5:40 dice: los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y en Juan 5:40: y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Así que aquí el problema no es la manifestación del amor de Jesús, mi hermano. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El problema no está en el amor de Dios manifestado. El problema está en la naturaleza pecaminosa, egoísta del pecador. Este joven tenía muchas obras buenas y según él había guardado casi todos los mandamientos y lo había hecho desde su juventud. Ahora, este joven no habló de sus faltas, ¿verdad? Nosotros solamente vemos la parte positiva, como él se veía a sí mismo, mi hermano, porque el religioso se ve siempre bien a sí mismo. El religioso no habló de sus faltas, él simplemente habló: oh, yo todo eso lo he cumplido. Pero evidentemente no estaba completamente satisfecho con su condición espiritual. Porque ¿qué fue lo que hizo? Fue corriendo donde Jesús a hacerle una pregunta espiritual de vida eterna. Cristo, mis hermanos, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Y aquí, mis hermanos, vemos el inmenso peligro del amor y la confianza en las riquezas. Eso lo vemos ahí en la segunda parte del versículo 21 y el versículo 22, ¿qué dice? Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero mire lo que dice el versículo 22. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Así que lo primero que vemos aquí es una triste retirada del joven ante las demandas que el seguimiento de Cristo impone. Él fue muy contento a preguntarle a Jesús cómo heredar la vida eterna. Jesús le dice: no mates, no adulteres, no hurtes, no hagas estas cosas. Y el joven se la cree. Dice: pues no hay problema, yo he guardado todas esas cosas desde mi juventud. Y ahora Jesús, mi hermano, le mete el dedo realmente al problema del corazón de este joven. Dice: sí, pues mira, vende todo lo que tienes, regálaselo a los pobres y ven, toma tu cruz y sígueme. Mi hermano, este joven, dice el texto, que se fue triste. Es como cuando un dentista pone la aguja en el nervio de la muela. Mi hermano, si hay una cosa que yo odio en este mundo, mi hermano, es ir a los dentistas. Los aborrezco con todo mi corazón, mi hermano. Porque usted sabe, ya yo he tenido la experiencia, mis hermanos. Cuando esa aguja entra, mis hermanos, y toca el nervio de esa muela, eso es lo que Jesús está haciendo aquí en la vida de este hombre religioso, realmente entrando en lo profundo del problema. Cristo aplica al corazón del joven, mis hermanos, esa aguja de la realidad. Los frutos del amor al prójimo parecían evidentes en la observancia de los mandamientos de la segunda tabla de la ley, porque los primeros mandamientos de la tabla tienen que ver con el comportamiento de los hombres hacia Dios, pero la segunda tabla tiene que ver con el comportamiento de los hombres hacia con el prójimo. Pero mis hermanos, el Señor quiere ver la raíz del problema en el corazón de este joven. ¿Está el corazón tan desprendido del afecto de Mamón como para atreverse a vender todo cuanto tiene y darlo a los pobres para ir en seguimiento de Cristo y así heredar la vida eterna? Era verdad, que sinceramente anhelaba la vida eterna a toda costa este joven. Se veía palpablemente que la quería como algo adicional a sus tesoros, pero que aún no se había visto desnudo ante la terrible realidad de la eternidad.
Este joven, mi hermano, quería a Cristo, pero también quería, mis hermanos, todo lo demás que tenía. Él quería confiar en Cristo, pero también quería poner su confianza en las cosas terrenales que había adquirido. ¿Creía realmente este joven que hay un tesoro en el cielo suficientemente atractivo como para desprenderse de todos los tesoros de la tierra? ¿Estaba dispuesto a confiar en Cristo por fe sin ver nada? ¿Cuál es la respuesta a estas preguntas? No, no estaba dispuesto a hacer lo que Cristo le estaba pidiendo, mis hermanos. Y aquí es importante mencionar una equivocación muy frecuente entre los cristianos de que si uno se convierte al Señor va a tener una experiencia feliz en todo momento. Ese es el cuento, mis hermanos, ¿verdad? Del evangelio de la prosperidad o del evangelio motivacional que te enseña de que todo en la vida del creyente es color de rosa, que todo te va a ir bien, que tú vas a ser un empresario exitoso. Y como dice H.I. Sevener, presidente de la American Board of Missions to the Jews, y él escribió un artículo en el 1983 contra esta idea falsa. Y miren lo que él dice. La noción de un plan maravilloso lleno de éxitos en tu vida es falsa. La prosperidad material era una de las bendiciones condicionales de la sociedad teocrática del Antiguo Testamento y lo será en el futuro reino mesiánico. Pero en la era presente de la iglesia no se le ha prometido prosperidad, éxito y aceptación social. Jesús no prometió a sus discípulos un maravilloso plan para sus vidas, sino un plan divino que incluiría sufrimientos, aflicción, hambre, pérdida de amigos y cargos y hasta la posibilidad de una muerte cruenta. Un plan que nos asegura que, aunque el mundo nos odie, Dios continuará amándonos y protegiéndonos. Y él dice, vivimos en una época en que el cristianismo organizado se ha vuelto muy cómodo. Jesús dijo que hemos de ser la sal de la tierra, pero en lugar de eso, la iglesia ha procurado ser rica en posesiones materiales y se ha convertido en el azúcar del mundo. El resultado es una iglesia débil y sin poder. No debemos olvidar jamás que es Satanás quien promete a sus discípulos un plan maravilloso para sus vidas, un plan que incluye los reinos de este mundo, mis hermanos. ¡Qué veredicto! Lo segundo que vemos aquí es el asombro del joven ante el requerimiento de Jesús. Se asombró, mis hermanos. Él pensó que Jesús le iba a dar la respuesta que él estaba buscando. Porque, como en otras ocasiones, él oyó a los discípulos hacerle preguntas a Jesús y Jesús contestársela. Pues él pensó que a lo mejor la pregunta que él le estaba haciendo a Jesús iba a ser respondida de acuerdo a lo que él estaba buscando. Pero ¿qué dice el texto? Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este joven se puso triste de no poder seguir a Cristo por un camino más fácil, echando mano de la vida eterna y conservando al mismo tiempo sus posesiones temporales. Pero como no podía alcanzar ambas cosas a la vez, fue lo suficientemente sincero para no pretenderlo hipócritamente. ¿Y qué dice? Que se marchó. Aquí se puede ver, mis hermanos, la verdad de aquello que Cristo dijo en una ocasión: no podéis servir a Dios y a Mamón. Al adherirse a Mamón, este joven despreció automáticamente a Cristo. Como dice un comentarista, este joven ha preguntado por lo que le gusta en el mercado, pero se marcha triste y lo deja porque no se lo puede llevar al precio que él se imaginaba que podía pagar. Mirando a este joven, se podría concluir que lo tenía todo, pero Jesús dijo que le faltaba una cosa, y era la cosa más importante que este joven necesitaba, y era una fe viva en Dios. El dinero era su Dios, confiaba en Él, lo adoraba y obtenía de Él su satisfacción. Su moralidad y buenos modales solo servían para ocultar un corazón codicioso. Esa era la realidad de este joven. En todo lo que Cristo le dijo, Cristo no le prometió vida eterna, ni por guardar los mandamientos, ni por dar sus riquezas a los pobres. Más bien, lo estaba probando para ver si tenía una fe verdadera en Dios. Y es muy evidente que tenía su fe puesta ¿qué? En sus posesiones
y no en Dios. Y visto desde este punto de vista, sus riquezas impedían que depositara la fe en el Señor, mis hermanos. Y yo quiero que usted sepa algo, mis hermanos. Aquí en este pasaje hubo un juicio de parte de Cristo contra la vida de este joven. ¿Y usted sabe cuál fue el juicio? Que Cristo lo dejó ir. Él no le dio la enseñanza y después dijo, oye, como que a lo mejor fui muy fuerte con este joven. Pedro, ve y búscamelo para atrás. O a lo mejor alguno de sus discípulos, ¿verdad? Se acercaría. Señor, pero, o sea, tú estás aquí supuestamente y que para salvar a tu pueblo, pero cada vez que hablas los espantas cada día más y más y más. No te quieren seguir. Pero Jesús, mi hermano, lo dejó ir. Y eso es lo peor que puede recibir y experimentar una persona, mis hermanos, cuando Dios los abandona en su pecado. Cristo dejó ir a este joven, mis hermanos, triste. Jesús no le patinó, mis hermanos, ni dudó en ningún momento dado la realidad espiritual de este joven. Alguno de nosotros o algún predicador moderno hubiese dicho, ay bendito, se fue triste. Yo creo que fui muy duro con él. Yo creo que debo buscar la manera de tal vez buscarle la vuelta al asunto para ver si a lo mejor puedo decirle lo mismo, pero de otra manera, a ver si por lo menos escucha el consejo que le estoy dando. No, mis hermanos, Cristo mostró su juicio al dejarlo ir. Es terrible, mis hermanos, cuando Cristo decide dejar ir a una persona, mis hermanos. Porque para la persona, las cosas temporales de esta vida, el dinero, el materialismo, es mucho más importante que seguir a Cristo y obedecerle. Ahora, aquí también nosotros vemos, mi hermano, una lección personal para los discípulos. Porque no olvide que los discípulos están alrededor de Jesús mientras Él está teniendo esta conversación con este joven. Y ya hemos conocido un poco a los discípulos del Señor, mis hermanos. Que a veces escuchaban y tenían ideas en la cabeza y Jesús los tenía que confrontar con las ideas que tenían en la cabeza porque a veces eran ideas y motivaciones equivocadas. Y mientras Jesús está hablando con este joven rico, imagínese a los discípulos alrededor de esta conversación. Y aquí podemos ver, mis hermanos, en los versículos 23 al 31, el discurso de Cristo a sus discípulos acerca de este tema. Porque usted puede garantizar de que cuando este joven se fue, ellos se quedaron mirando a Jesús como que, ¿y ahora? ¿Cuál es la esperanza para nosotros? Al mirar esta escena de Jesús y el joven rico, estamos tentados a desear que el Señor hubiese endulzado sus palabras y rebajado un poco el precio que había puesto al mandamiento de seguirle, tal vez una cruz menos pesada. Pero Él conocía a fondo el corazón humano y Jesús no iba a rebajar del precio por el hecho de que fuese un gobernante joven y rico. Mira, mi hermano, las bendiciones divinas no están sometidas a regateo. ¿Sabes lo que es el regateo? Ay, déjamelo más barato. Yo sé que me dijiste 5, pero te lo compro a 3. Las bendiciones divinas, mi hermano, no están disponibles para regateo. O lo tomas o lo dejas. Si quiere marcharse, que se marche. Y esta vez no es la primera vez, mis hermanos, que Jesús dice estas palabras. ¿Se acuerdan en Juan capítulo 5 cuando Él está hablando, dando ese discurso después de haber alimentado la multitud? Le dice, el que quiere seguirme, quiere ser mi discípulo, tiene que comer mi carne y tomar mi sangre, haciendo una alusión obviamente al sacrificio que Él llevaría a cabo en el futuro. ¿Y qué dice el texto, mis hermanos, en Juan capítulo 6? Que la gente comenzó a irse y sus discípulos se acercaron y le dijeron, Señor, dures esta palabra, se están yendo. ¿Y qué les responde Jesús? ¿Ustedes quieren irse también? Váyanse. Y Pedro, mis hermanos, en los pocos momentos de claridad que tuvo, dijo, Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Cristo no quiere tener consigo a nadie contra su voluntad, mis hermanos. Yo escuchaba a personas que me dicen, no, pues yo voy a la iglesia porque me toca. O yo soy cristiano porque pues así fui criado. O yo soy cristiano porque mi esposo es cristiano. O yo soy cristiana porque mi esposo es cristiano. No. O tú eres seguidor de Cristo de manera voluntaria e intencional o no lo eres.
Y esto nos muestra la dificultad de la salvación de quienes poseen muchos bienes de este mundo, quienes tienen mucho que dejar, haya mucha dificultad en dejarse persuadir a que lo dejen todo por Cristo. Miren lo que dice el versículo 23. Entonces Jesús, mirando en derredor, le dice a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Cuando usted estudia este pasaje, mis hermanos, en el idioma original, Jesús está teniendo esta conversación con este joven de manera personal, y cuando le dice lo que tiene que hacer, este joven dice que se va triste y deja a Jesús, y Jesús lo deja ahí, mis hermanos. Inmediatamente Jesús termina de hablar con el joven, dice el texto, él se volvió hacia atrás y miró a la multitud, incluyendo a sus discípulos. Le dice: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los ricos tienen muchas tentaciones que vencer y muchas dificultades que superar que los pobres no necesitan superar, mis hermanos. Porque el que no tiene nada, no tiene mucho que dejar, mis hermanos. Pero el que tiene mucho, lo piensa 3 veces antes de tomar una decisión. Pero en el versículo 24, Jesús explica que el peligro no está en poseer riquezas, sino en poner en ellas la confianza. Y ese era el problema de este joven. El problema no era que él tenía mucha riqueza, el problema era que él tenía su confianza y su seguridad en esas riquezas. Y como dice un comentarista, mi hermano, quienes tal estima otorgan a la riqueza material como para hacer de ella la base de sustentación de su vida, nunca apreciarán en su debido valor la gracia de Cristo y la gloria del cielo. Los que tienen mucho, pero no ponen su confianza en ello, ya han obviado la gran dificultad. Estos pueden fácilmente seguir a Cristo. Mientras que quienes tienen poco, pero ponen su corazón en ellas, lo poco que tienen les apartará de seguir a Cristo. Cristo, mi hermano, refuerza su enseñanza con una ilustración muy fuerte ahí en el versículo 25. Y miren lo que dice: es más fácil que un camello pase a través del ojo de la aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Hay quienes opinan que Cristo se refería a un espacio de entrada en el muro de Jerusalén que se le conocía como el ojo de la aguja, por el que podía pasar con dificultad un camello arrodillado y descargado de parte de peso a cuestas. Así también podría ser un rico al entrar en el cielo, al cumplir con algunas ceremonias de humildad religiosa y descargándose de parte de sus bienes en favor de los necesitados. ¿Qué dice el versículo 24, mis hermanos, cuando Jesús dice esto? Los discípulos estaban atónitos ante sus palabras. Dice: pero ellos se asombraban aún más y decían entre ellos, versículo 26, entonces, ¿quién puede ser salvo? Miren, mis hermanos, los discípulos conocían las abundantes promesas de bienes temporales según el Antiguo Testamento. Ellos sabían también que los que poseen bienes materiales tienen mayores oportunidades de hacer el bien, y por eso se asombraban al oír que fuera tan difícil para los ricos entrar en el cielo. Y Cristo le da la necesaria y oportuna explicación, y eso lo vemos en el versículo 27, mis hermanos. Ahora, quiero que se fijen ahí un momentito en el versículo 27, porque este versículo, mis hermanos, ha sido a veces malinterpretado. Miren lo que dice el versículo 27. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Nosotros estamos leyendo este texto de una traducción de la Reina Valera, ¿verdad?, al español que nosotros conocemos, o al español que era conocido y usado cuando se hizo la traducción. Pero en la Biblia textual, que es una Biblia un poco más cercana al sentido original del texto, según los manuscritos originales, ese texto, mis hermanos, se lee de una manera un poquito distinta a como lo leemos aquí en nuestra versión Reina Valera. Porque Cristo le da la explicación de la pregunta de los discípulos de la siguiente manera: con los hombres imposible, pero no con Dios, porque con Dios todo es posible. Muy distinto, mi hermano, suena parecido, pero hay un detalle que hace la diferencia
en el entendimiento de este versículo. En otras palabras, para el que está en genuina comunión con Dios, confía en Él y depende de su gracia, no hay nada imposible. Por tanto, los ricos pueden entrar en el reino de Dios si cumplen esa condición de confianza en Dios solamente. Y este joven rico, mis hermanos, no estaba dispuesto a confiar únicamente en Dios. La grandeza de la salvación de los que por poco que posean en este mundo están dispuestos a dejarlo todo por seguir a Cristo. Y esto lo confirma el Señor con ocasión de las palabras de Pedro, en el versículo 28. Miren lo que dice Pedro, mis hermanos. Mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pedrito, mis hermanos. Usted sabe que ya Pedrito era común, mis hermanos, en abrir la boca y meter las patas. Y aquí, ante la afirmación de Jesús, de que lo tienen que dejar todo, casa, madre, hijo, hija, todo, por seguir a Cristo, Pedro automáticamente pensó, dijo, pues esto es fácil, nosotros lo hemos dejado todo. Entonces nosotros no estamos en la misma situación que se encontraba el joven rico. Pero el Señor responde a Pedro, mi hermano, en los versículos 29 al 30, y de manera parafraseada le dice, bien hecho, Pedro, se te recompensará con abundancia. Y no solo a ti que has dejado tan poca cosa, sino que a quienes también han dejado mucho, tanto como lo que ese joven posee. ¿Qué dejó Pedro, mis hermanos? Una barquita, el negocio de su padre, familiar. ¿Qué más dejó? Pero él se cree que había dejado mucho por seguir a Cristo. Por eso es que ahí en el versículo 29-30 Jesús le responde y le dice, respondiendo Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pedro, mis hermanos, cuando fue llamado directamente por Jesús, dejó su barca, dejó las redes, dejó el negocio de la familia y se fue siguiendo a Jesús. ¿Alguna vez, mis hermanos, Pedro se acostó sin comer? ¿Alguna vez Pedro se acostó sin un lugar, un techo donde acostarse? No, mis hermanos. Todo lugar donde ellos iban siguiendo a Jesús, la provisión de ellos era suplida. Ellos no pasaron escasez, mi hermano, durante el tiempo que estuvieron siguiendo a Jesús terrenalmente. Ellos a lo mejor habían perdido una casa, pero encontraron muchas otras casas en la vida de todos aquellos que se convirtieron en seguidores de Jesucristo, mi hermano. A lo mejor había perdido a un padre físicamente, pero había ganado a otros padres espirituales en su seguimiento a Cristo. Eso no es lo que pasa con nuestras vidas, mi hermano, cuando venimos a Cristo. En una nación como esta, lo dejamos todo, tal vez en nuestros países, por alcanzar el sueño americano, y aquel sueño americano se nos convirtió en la pesadilla americana, y dejamos a lo mejor padre, madre, sueños que teníamos, y ahora en Cristo, mis hermanos, no solamente tenemos a un hermano carnal, sino que tenemos a muchos hermanos en la fe, a muchas hermanas en la fe, a muchos lugares donde podemos ir y sabremos que recibiremos la provisión de Dios. Y ya para ir concluyendo, mis hermanos, las direcciones de nuestro Señor en este pasaje no deben aplicarse a toda persona que quiere llegar a ser un discípulo. ¿Por qué? Porque Jesús está dirigiéndose específicamente a las necesidades de este joven rico. El joven era rico, así que Jesús le dijo que liquidara sus bienes y diera el dinero a los pobres. Este joven era un dirigente, así que Jesús le dijo que tomara su cruz y le siguiera, y eso significaría una experiencia muy humillante para este joven, mis hermanos. Este joven no estaba dispuesto a rebajarse y a sufrir la humillación pública por simplemente liquidar todos sus bienes, dejarlo todo y seguir a Jesús. Hay muchas personas, mis hermanos, que supuestamente vienen a Cristo, pero cuando examinan el costo de lo que realmente significa seguir a Cristo, dicen, esto como que no es para mí.
Yo no tengo ningún problema con un poquito de religiosidad en mi vida. Pero este asunto de someter toda mi vida, de obedecer en todo lo que el Señor me manda, en vivir una vida de devoción y de obediencia a Él, no, eso no. Un poquito de religión no mata a nadie, pero ese sectarismo de estar todo el tiempo comprometido con Dios y con Cristo, no, yo hasta ahí llego. Mire, mi hermano, Jesús ofreció al hombre la dádiva de la vida eterna y este hombre la rechazó. ¿Qué es lo más preciado en la vida de un ser humano que merece la ira y la condenación? La vida eterna. Y Cristo le está dando lo mejor, la dádiva más grande, y este joven la rechazó, mis hermanos, porque él parece que comparó y dijo, bueno, ¿qué es mejor? ¿La vida eterna o todo lo que yo he alcanzado? Y él prefirió, mis hermanos, todas las cosas que había alcanzado por la vida eterna. Como comenta Wiersbe, él dice, es difícil recibir un regalo cuando tu puño está agarrando el dinero y las cosas que el dinero puede comprar. El hombre se alejó de la luz del sol y entró en la tormenta de la oscuridad. Quería la salvación en sus propios términos y se fue decepcionado. Mis hermanos y amigos, el dinero es un siervo maravilloso, pero también es un amo terrible. Si tienes dinero, sea agradecido y úsalo para la gloria de Dios, pero si el dinero te posee a ti, cuidado. Porque en algún momento dado vendrá algún requisito de parte del Señor de obediencia que a lo mejor incluye la pérdida de algún elemento económico o de algún sustento. ¿Y qué vamos a hacer? No, Señor, que tú sabes que yo tengo que suplir. Nos justificamos, mis hermanos, en nuestras mentes de 20 maneras. Es bueno tener las cosas que el dinero puede comprar, siempre y cuando no pierdas las cosas que el dinero no puede comprar. El engaño de las riquezas había ahogado tanto el terreno del corazón de este joven que fue incapaz de recibir la buena semilla de la palabra y ser salvo. Por eso es que en Marcos capítulo 4, mis hermanos, en la parábola del sembrador, miren lo que sucede. Yo sé que ya hemos visto este pasaje anteriormente, pero quiero que vayamos ahí, mis hermanos. Porque miren lo que dice en Marcos capítulo 4, a partir del versículo 14. Dice, el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Y hablando de otro grupo, estos son los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan, mis hermanos. Este joven tropezó en las palabras de Jesús. Este joven recibió la palabra con gozo y estaba tan contento que fue y se arrodilló delante de Jesús para preguntarle qué tengo que hacer para heredar la vida eterna. Y Jesús, mi hermano, puso la piedra de tropezadero frente a él. Dijo, vende todo lo que tienes, toma tu cruz y sígueme. Y este joven tropezó, mis hermanos, en esa verdad. Observemos también que Jesús también le prometió a sus discípulos persecuciones. Ya Jesús les había dicho a sus discípulos lo que judíos y gentiles le harían a él en Jerusalén. Y ahora les informa que ellos también sufrirían su parte de la persecución. Para el público, mis hermanos, en general, el joven rico estaba en primer lugar y los discípulos en el último. Pero Dios veía las cosas desde la perspectiva de la eternidad y los primeros fueron últimos, mientras que los últimos fueron primeros. Los que son primeros en sus propios ojos serán los últimos en los ojos de Dios. Pero los que son últimos a sus propios ojos recibirán la recompensa como primeros, mis hermanos. Eso debe servirnos de gran estímulo a nosotros, mis hermanos, los verdaderos discípulos del Señor. Que no pongamos, mis hermanos, nuestra confianza en nuestra buena religión y que encontremos seguridad en nuestras prácticas religiosas, o que pongamos nuestra confianza en las riquezas que hemos alcanzado y pensemos, mis hermanos, que es lo que pasa muchas veces, que porque nosotros prosperamos económicamente o materialmente, eso significa que nuestra vida está bien con Dios. Y no es así, mis hermanos. Bill Gates,
el hombre más rico del mundo, si no se arrepiente de sus pecados y pone su confianza en Cristo, mis hermanos, el diablo se lo va a llevar. Arderá eternamente en las llamas del infierno, mis hermanos. Por lo general, las personas ricas, mis hermanos, no ven necesidad de nada espiritual en sus vidas. Alguien le dice, le predica mal, porque hay mucho evangelismo que se hace mal. Tú le acercas a un rico, una persona que ha alcanzado bienes materiales y está bien materialmente, y tú le dices, mira, yo quiero hablarte de Cristo para que puedas llenar el vacío que hay en tu vida. Eso es una manera pésima de evangelizar a alguien, mi hermano. Porque un día esa persona que está bien materialmente te va a decir, ¿cuál vacío? Yo no tengo ningún vacío. Yo me siento bien. Tengo casa, tengo carro, tengo dinero, tengo tarjetas de crédito, tengo plan médico. ¿De qué vacío tú me estás hablando? Yo soy feliz. Pero espiritualmente, mis hermanos, le pasa como los religiosos de la iglesia de la Odisea. Están desnudos, son unos desventurados, son unos miserables en el término espiritual, mis hermanos. Así que de este pasaje, mis hermanos, tenemos que tener cuidado del engaño de la religiosidad y de poner nuestras confianzas en las riquezas, mis hermanos. Si Dios nos prospera, excelente. Y muchos de nosotros hemos alcanzado poco a poco, ¿verdad?, un mejor bienestar económico en nuestras vidas. Pero no confundamos ese bienestar, mis hermanos, con la bendición o la prosperidad de Dios. Nuestra confianza, mis hermanos, solamente debe estar en Cristo y en su obra. Hay mucha gente en el mundo, mi hermano, que dice, yo no necesito del evangelio, que yo necesito a Cristo en mi vida. Yo estoy bien, yo lo tengo todo, tengo un buen trabajo, tengo todas mis cosas materiales. ¿Para qué yo necesito mortificar mi conciencia con temas espirituales? Bueno, porque un día esas personas estarán delante de Dios y sus obras, mis hermanos, serán puestas en balanza. ¿Y sabe cuál es la obra que más va a pesar sobre su vida? Que tuvieron conocimiento del evangelio y lo rechazaron, mis hermanos. El evangelio les fue presentado y se marcharon tristes, como este joven, porque no estaban dispuestos a dejarlo todo y seguir a Cristo, mis hermanos. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Yo soy un instrumento débil, con limitaciones, Señor, que puedo ser torpe en la exposición, Señor, pero tu palabra es poderosa. Yo te pido, Señor, que tú hables a cada uno de nosotros por medio de tu palabra, Señor. Que podamos ser confrontados con aquellas realidades con las cuales necesitamos ser confrontados. Y que analicemos nuestra vida a la luz de tu palabra, Señor. ¿En qué estamos confiando? En nuestro bienestar físico, nuestras cosas materiales, aquellas cosas que hemos alcanzado, aquellos triunfos personales que hemos alcanzado, tal vez algún estatus social que hemos alcanzado, o nuestra confianza está solamente en ti, en tu obra en la cruz a favor nuestro. ¿Creemos que somos justificados de nuestros pecados por nuestra prosperidad económica? ¿O creemos que somos justificados de nuestros pecados por la obra que Cristo hizo y por los méritos de Cristo a favor nuestro? Ayúdanos, Señor, que no caigamos en el engaño de la religiosidad y que pensemos que porque nos congregamos en un lugar como este, en el día del Señor, y hacemos algunas actividades espirituales, que no nos dejemos engañar por esos conceptos tal vez ceremoniales de lo que es la vida de la iglesia. Y que podamos realmente examinar nuestras vidas a la luz de tu palabra. Y si tenemos áreas en nuestras vidas donde hay religiosidad, que podamos arrepentirnos de ellas y poner solamente nuestra confianza en ti, Señor. Ayúdanos a no poner nuestra seguridad y nuestra confianza en las cosas materiales que tal vez hayamos alcanzado por medio de nuestro esfuerzo, sino que realmente estemos preocupados por las verdaderas cosas espirituales que realmente pueden producir fruto de vida eterna, y no aquellas que se quedan en este mundo y que son perecederas, Señor. Que tu evangelio pueda entrar a nuestros corazones y pueda revelarnos esas áreas de nuestra vida donde nos escondemos detrás de verdades religiosas o de verdades bíblicas, pero realmente en nuestro corazón lo que abunda es la codicia, lo que abunda es el materialismo, lo que abunda es el afán por las riquezas de este mundo y la vanagloria de los ojos, Señor. Ayúdanos a poder vencer sobre estas cosas. Y si aquí hubiese alguien en medio nuestro
que todavía no ha rendido su vida a Cristo en obediencia, que esta tarde, Señor, tu Espíritu Santo convenzca ese corazón. Que tú traigas luz a ese corazón en tinieblas y que puedan abandonarlo todo y humillarse rendidos ante ti en obediencia y confesarte a ti como su único y exclusivo Salvador. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.